esta escala. Perfecto. Así que vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que vamos a trabajar en estas clases. Bueno, en primer lugar, les presento algunas situaciones, como así de la vida cotidiana. La primera es una cabra que corre feliz, especialmente feliz, por un campo. Un flan recién preparado que se deja en la mesada hasta que toma temperatura ambiente. Y un globo que se infla hasta que estalla. ¿No? Todas cosas muy aleatorias y del día a día. Bien, la pregunta que tengo para hacerles es esta. ¿Qué está cambiando en cada una de las situaciones planteadas? En realidad ya estoy suponiendo que está cambiando algo. Podría hasta preguntar si hay algo que está cambiando. Pero bueno, eso. Por ejemplo, en el primer caso, en el de la cabrita una cabra que corre feliz. Olvídense del GIF para responder esto, por favor. ¿Qué está cambiando en esa situación, en ese problema o en ese caso? La velocidad. ¿La velocidad de la cabra? Wow, se responden todo. Qué velocidad. Bien, la velocidad puede ser, no necesariamente. O sea, sí, podría tener una cabra que corra a velocidad constante y ahí no estaría cambiando la velocidad. El trayecto. Pero habría algo que sí estaría cambiando, que sería... bien, el trayecto sí. O sea, entiendo por dónde va. Hay una palabra... Bien, una palabra como más específica de la física y que vamos a usar también en matemática, que sería la posición. Bien, en el segundo caso, ya lo dijeron también, tenemos ahí la preparación inicialmente, ¿no? Cuando uno, no sé si hicieron flan alguna vez, pero eso está, hierve, o van a llegar bien en realidad, un poco menos de 100 grados, y después la temperatura empieza a bajar y, bueno, va cambiando la temperatura, ¿sí? En ambos casos, eso que está cambiando con respecto a ¿qué? El tiempo. Bien, con respecto al tiempo, ¿sí? O sea, en general, en matemática trabajamos mucho y en las ciencias biológicas y químicas, con cosas que cambian, ¿no? O sea, que cambian generalmente en función del tiempo. Después, podremos ver otro tipo de cambios, como, no sé, por ejemplo, si tienen una habitación a una determinada temperatura y podrán ver cómo cambia la temperatura con la posición, ¿sí? En vez de con respecto al tiempo. Pero es muy común que trabajemos con magnitudes que cambian en función del tiempo, ¿sí? Acá tienen como estas situaciones cotidianas, pero van a ver que en la mayoría de las aplicaciones con las que trabajen van a trabajar mucho con cosas que cambian, ¿sí? En función del tiempo. Entonces, en el primer caso, ¿sí? Podríamos decir que lo que cambia es la posición respecto al tiempo. Les repito, en el primero, la velocidad también podría estar cambiando, pero no necesariamente. Eso dependerá de cómo se mueva la cabrita. Y en el tercer caso, bien, la presión. O sea, de hecho, el tercer caso es un poco más... o sea, si ustedes cuando inflan un globo, la presión dentro del mismo cambia en función del tiempo y también cambia el volumen que contiene, ¿sí? O sea, no es que hay una única respuesta acá. Yo acá les puse el volumen, pero también la presión es válida y de hecho en toda situación uno puede encontrar un montón de cosas que están cambiando con respecto al tiempo, ¿sí? Y de eso es de lo que nos vamos a ocupar con las integrales. Bien, si recuerdan de Matemática 1, que trabajamos con derivadas, las derivadas también se ocupan de los cambios. ¿Qué hace una derivada? O sea, ¿qué información me da una derivada? Y eso me parece muy importante que lo refresquemos y que le demos así un tiempo, porque
cuando aparecen las integrales se empieza a poner confuso a veces la cosa. Entonces, primero recordemos que nos informaba la derivada. La velocidad. Bien. La O sea, velocidad de cambio. Velocidad instantánea, velocidad. Bien, la derivada la podemos relacionar con una velocidad instantánea, ¿sí? Si trabajamos así en un caso aplicado, ¿sí? Por ejemplo, si teníamos acá la cabrita moviéndose, iba a tener una posición en cada instante, la derivada de esa posición iba a ser la velocidad a la que se estuviera desplazando. En el segundo caso, si tuviera la temperatura de la preparación en cada instante, su derivada me decía la velocidad a la que esa temperatura estaba cambiando con respecto al tiempo. Y en el tercer caso, la velocidad a la que estaba cambiando el volumen. ¿Sí? Eso era como un tema del que se ocupa la derivada, que ya estuvimos trabajando en Matemática 1. Y acá la pregunta que vamos a intentar responder es lo inverso, un poco, ¿sí? Entonces, la pregunta acá sería, ¿cuánto cambió, ya sea la posición, la temperatura, el volumen, etcétera, en un intervalo de tiempo dado? Bien, ahora, si ustedes tuvieran, por ejemplo, en el caso de la temperatura, si tuvieran la temperatura en función del tiempo, o sea, tuvieran la gráfica o la ley de la función de la temperatura en cada instante, ¿cómo podrían calcular cómo cambió la temperatura en los primeros 10 minutos? Con un delta T. Perfecto, un delta T. Y el delta T lo calculamos. Con la diferencia, haciendo la diferencia entre el momento final y el inicial. Bien, hermoso, ¿sí? Si ustedes tienen la función, en el primer caso de la posición, en el segundo caso de la temperatura, en el tercer caso del volumen, los deltas, los cambios, lo calculan simplemente haciendo la función en el tiempo final menos la función en el tiempo inicial. Bueno, de lo que nos vamos a ocupar acá es de qué pasa cuando no tenemos esa información, ¿sí? Sino que la información con la que contamos es la de la velocidad a la que ese proceso está sucediendo, ¿sí? Entonces, en estos casos, que son estos procesos de cambio, si la información que tenemos es la velocidad a la que se está dando el proceso, entonces esta pregunta de cuánto cambió algo en un intervalo de tiempo, la vamos a poder responder trabajando con el cálculo integral. Entonces, acá está como más resumido, ¿sí? En un proceso de cambio, el cálculo integral va a permitir estudiar cuánto cambia algo conociendo la velocidad a la que eso está cambiando. Bien, entonces, tomemos el caso de la cabrita. Vamos a suponer, a hacer algunas suposiciones, que es que esta cabra se está moviendo siguiendo un movimiento rectilíneo, ¿sí? Como línea recta. En ese caso, si fijamos un sistema de referencia, vamos a poder tener una función que me dé la posición de la cabra en cada instante de tiempo. Y tenemos como información la velocidad. La velocidad en cada instante dada por la función h, cuya gráfica tienen aquí. Bien. Entonces, quiero que me digan cualitativamente, o sea, describiéndolo en palabras, qué sucede con la posición de la cabra a medida que pasa el tiempo. Teniendo en cuenta que la gráfica que tienen ahí es la gráfica de... Cambia, pero la ubicación no la sabemos, porque tenemos el valor de la velocidad nada más. Bien, tenemos únicamente la velocidad, perfecto, no tenemos la posición. Bien, pero por eso, es como algo cualitativo, o sea, en palabras. Si tuvieran que explicarles a su abuela qué es lo que están haciendo la cabra que están viendo. Va a estar dirían? difícil eso.
Las abuelas entienden. Bueno, a Como un que tío. que llegó al final de su recorrido, digamos. Ajá. A A ver, medida que pasa el tiempo, disminuye la velocidad. bien. Ok. Entonces, a tiempo cero tenemos una velocidad de 50. ¿Sí? O sea, acuérdense que cuando trabajamos con posiciones, si estamos trabajando en un movimiento rectilíneo, ¿sí? Yo ahí lo que hago es fijar un sistema de referencias, que lo podría poner. Mm, Y, a ver, ahí. Bien, sí. Entonces, sí, fijo un sistema de referencia, fíjense que la flechita está para la derecha. A mí lo que me va a indicar el signo de esta velocidad es el sentido de desplazamiento, o sea, si estoy yendo para la derecha o para la izquierda. Bien, supongamos, vamos a hacer más suposiciones, que inicialmente la cabra está en ese puntito, que le voy a poner un poco más de grosor. Entonces, Va a ir a la derecha porque es positivo. Y toda H es positiva. perfecto, o sea, la función h, que es la velocidad, es positiva, entonces empecemos pensando inicialmente. Va a moverse, ¿sí? Para la derecha porque la velocidad inicial es positiva, ¿sí? Perfecto lo que decís también, que siempre la función es positiva, entonces siempre se va a estar moviendo a la derecha. ¿Y cómo se va a mover? ¿Cómo va a ser su velocidad? En el ejemplo de la derecha es constante. Ejemplo de la derecha. O sea, mirando la línea recta. Bien, ojo con eso. O sea, lo que tenemos acá, lo que estamos suponiendo, o de lo que partimos, mejor dicho, es de esto, de que estamos en un movimiento rectilíneo. Entonces, lo que tenemos, imagínense, o sea, acá lo que tendríamos es como, este sería como el camino, la línea recta sobre la cual se mueve la cabra. Ojo que eso siempre como confunde un poco al principio. Después en física lo van a ver como mejor, ¿no? Pero acá tenemos una sola dimensión porque lo que estamos viendo es, o lo que podríamos marcar acá es en qué posición está la cabra en cada instante de tiempo y acá, digamos, no vemos el tiempo. Esto es únicamente un eje donde lo que tendría es la posición. Sí, la posición. Es un eje de posición. Y ahora, en cada momento, digamos, supongamos que la cabra empieza en el puntito negro, en cada momento se va a mover con una cierta velocidad. Lo que graficamos acá, no sé si lo están viendo. ¿No están viendo la...? Ah, ahí está, lo había sacado. Cualquiera. ¿Ustedes ven la línea horizontal? Sí. Sí. ¿Sí? Ahora sí. Ok, perfecto. Bien, les decía que lo que está graficado en la función es la velocidad, o sea, el numerito de cuánto vale su velocidad en cada instante de tiempo, pero esta gráfica no tiene que ver con el movimiento del animal, ¿sí? O sea, el movimiento es en una única dimensión. Esto lo que me está diciendo es a qué velocidad se está desplazando en cada instante y el signo me está diciendo hacia qué lado. Bien, con lo cual, si empezamos acá, lo que empezaría haciendo la cabra es yendo hacia la derecha, en sentido positivo, a una velocidad de 50 centímetros por segundo, que es la velocidad inicial. Y a medida que pasa el tiempo, ¿qué haría? Va decreciendo. Ujú, Disminuye la velocidad. perfecto. O sea, la velocidad disminuye, sigue yendo hacia la derecha, va como cada vez más lento, como que empieza a correr y se empieza a cansar hasta que en un momento dice, bueno, hasta acá.
¿Y cuánto tiempo está moviéndose? 120 segundos. Perfecto, 120 segundos. Bueno, hasta ahí, bárbaro. Ahora, si se fijan, ustedes podemos imaginar, digamos, eso, cualitativamente, qué es lo que está pasando. ¿Sí? Voy a tratar de resumir un poco. Bien, ahí más o menos resumí en palabras lo que pasó, ¿sí? Ahora, si se fijan, yo no tengo una manera clara de saber, bueno, sé que empieza en este puntito y empieza a moverse hacia la derecha, va a una cierta velocidad, va cada vez más lento, en un momento frena. Bien, la pregunta acá que les hago es esta, o sea, ¿cuánto se desplazó? O sea, ¿cuánto cambió la posición del animal en esos 120 segundos? Y eso pueden arriesgar, pero es básicamente lo que vamos a empezar a ver ahora. Todavía no podemos saberlo, porque como la velocidad es variable, o sea, Exacto. no podemos saberlo todavía. Exactamente. Bien, lo que queremos calcular es esto, ¿sí? Vamos a intentar escribir con el mouse. ¿Sí? Es el cambio de posición en intervalo de 0 a 120, donde la información que conocemos es la función h. ¿Sí? ¿Y h quién es? Es la derivada de p. Entonces, fíjense que es lo que charlamos antes. Queremos saber cuánto cambió una magnitud, qué magnitud, la magnitud p, contando con la información de su derivada. Bien, con que tengan, digamos, en mente esta cuestión de que todavía no sabemos cómo hacerlo, suficiente. ¿Sí? No necesito que lo sepan, ya lo iremos viendo ahora. Bueno, en la teoría ya estuvieron viendo un poco de cómo se trabaja con esto, así que lo voy ya a mostrar y lo charlamos a partir de acá. Una consulta. Sí. Si sabemos, por ejemplo, que como que decae a una velocidad constante, o sea, va desacelerando de forma constante, podríamos hacer como, usando la velocidad promedio, digamos, calcular a dónde llega al final con una velocidad promedio. Bien, o sea, vos decís si la gráfica de tu velocidad fuese lineal. Sí. Sí, en ese caso podrían. Sí. De hecho, después de que charlemos un poco más esto, te respondo eso más, o sobre el final de la clase quizás, te respondo eso más específicamente de cómo lo podríamos hacer. Pero sí, hay como casos más sencillos en los que sí lo pueden hacer. De hecho, cuando vayan a los videos van a ver que esta gráfica les aparece en el video y en un momento llegan acá, ¿no? Como que van a ir como complejizando el problema a poco y después lo van como resolviendo. Bueno, la cuestión acá es que no tenemos todavía maneras de calcular eso, pero vamos a trabajar con esto que nombraste, Arián, ¿era el que habló recién? El tema de la velocidad promedio, ¿sí? Es algo que nos va a ser útil para trabajar. Bien, ¿por qué nos va a ser útil? Básicamente porque, fíjense lo que está acá, es la misma gráfica h que antes, y también hay graficada una función h doble asterisco, que, si se fijan, es una función constante a tramos, ¿sí? Ya no es una función variable, sino que en cada uno de los tramos tiene un valor constante. Y más o menos, así viéndolo a ojo, si se fijan, por ejemplo, entre los 0 y los 20 segundos, la velocidad h empieza en 50 y va bajando, y a los 20 segundos vale, no sé, 35, supónganse. ¿Sí? Y en todos los instantes vale un valor distinto. Bueno, lo que se hace en esta nueva función es tomar un valor que sea como un valor
promedio de esa velocidad. ¿Sí? En vez de tener una cabra que empieza a 50 y va cada vez más lento y a los 20 segundos va a 35, decimos, bueno, suponemos que la cabra va constante a una velocidad de 40 y la idea, o sea, si lo piensan un poco, si esta fuera exactamente la velocidad promedio, a mí me serviría para calcular cuánto se desplazó. Porque entre los 0 y los 20 segundos, si esta fuera efectivamente la velocidad promedio, básicamente yo podría hacer el valor de esa velocidad, que es 40, le escribo acá, podría ser 40 centímetros sobre segundos. Acá las unidades no van a ser muy útiles, así que las voy a escribir. ¿Sí? Hago esa velocidad constante multiplicado por el delta t, de 20 segundos en este caso. Y esto, fíjense que me da 800 centímetros. ¿Sí? Si tuviera que la cabra se desplaza a esa velocidad constante de 40 centímetros sobre segundos durante 20 segundos, recorrería 800 centímetros. Si esta fuese la velocidad promedio, que es la velocidad que hace el mismo efecto que la velocidad variable en ese tiempo, entonces podría decir que la cabra entre los 0 y los 20 segundos se desplazó 800 centímetros. Pero en realidad no sabemos si es exactamente la velocidad promedio, ¿sí? Esto es una aproximación. Por eso acá... Juanpi, Sí, Mili. ¿la velocidad media y la promedio es lo mismo? Sí, velocidad media y promedio es lo mismo. Que No, eso. Sí. O sea, eso acuérdense que si ustedes tuvieran la función de la posición y hacen el delta P sobre el delta T, o sea, el delta de posición sobre el delta tiempo, calculan la velocidad promedio. Acá no tenemos la función posición. Lo que hacemos es tomar una velocidad promedio, pero en el sentido de aproximada. Lo más aproximada que podamos, así a ojo. O sea, obviamente tendrá que ser más grande que 35, que es el valor mínimo acá, y más chiquito que 50, pero no sabemos exactamente cuál es esa velocidad promedio. Y por eso, lo que hacemos acá, con por ejemplo, este número que calculé acá, de 800 centímetros, lo que me representa es una aproximación de cuánto se desplazó la cabra en los primeros 20 segundos. ¿Sí? Todavía no es la respuesta, o sea, no me sirve para decir cuánto cambió, pero sí es una aproximación. Lo importante es que vean esto, de que yo puedo una velocidad que es variable, la puedo aproximar con una velocidad constante que haga más o menos el mismo efecto, digamos. Bien, esto ya lo charlamos. Lo hablamos antes. Lo paso. Bien. Y entonces, este proceso que vamos a hacer ahora de aproximar, no de calcular, sino de aproximar este cambio, y vamos a llegar hasta ahí, hasta aproximar, lo vamos a hacer con un proceso que se llama sumas de Riemann. Sí, que es uno de los conceptos importantes en integrales. De sumas de Riemann a definir integral hay un pasito nada más. Entonces, el proceso que vamos a usar para calcular para estimar ese cambio, ese delta de posición, se denomina suma de Riemann. Y la idea, lo que me interesa más que nada es que lo entiendan. Cuando vayan al libro y a los videos van a ver que la suma de Riemann tiene mucha cuestión simbólica de cómo se escribe cada cosa y demás. Eso lo irán viendo. Pero lo más importante es que lo puedan entender. Porque si lo tratan de leer y de hacer sin entenderlo, no van a poder. O sea, van a ver un montón de símbolos y letras horribles que no van a tener ningún sentido y no va a ser posible. Entonces ahora simplemente concéntrense en entender el proceso. Bien, marqué los 5 pasos, así de manera genérica, para trabajar con sumas de Riemann, y después vamos a ir viendo cómo lo aplicamos en este caso. Lo primero que necesitan es definir una función f con la que trabajar y el intervalo AB.
O sea, esto sería la función con la cual van a hacer la suma de Riemann y el intervalo AB del dominio en el que van a trabajar. Bien, ¿quiénes serían en nuestro caso F y quién sería el intervalo AB? La H sería la función F. Bien, la función F sería H, o sea, no sería... Digamos, acá podríamos estar entre H y P, ¿sí? Pero cuando hagamos una suma de Riemann, la función con la que vamos a trabajar es la función que me representa, ¿sí? La derivada de lo que quiero, del cambio que quiero hallar sería, ¿sí? Y el intervalo AB va a ser el... De 0 a 120. Exacto, acá no hay mucha duda. Sí, de 0 a 120. Cualquiera. Todo esto tenía un sentido. Vuelvo atrás un segundo, me salté algo en cómo lo quería hacer. No, bien, hagamos esto. O sea, estimemos este delta P con lo que sabemos, porque se flasheé. Lo que viene después es simplemente para formalizar y charlar cuestiones de terminología y demás, pero hagámoslo con lo que sabemos hasta ahora, porque lo podemos hacer a la aproximación, ¿sí? Fíjense que lo que vimos antes es que en este intervalo, o sea, de 0 a 20, pudimos aproximar el desplazamiento de la cabra como 800 centímetros. Entonces, ¿cómo podríamos aproximar ese delta P de 0 a 120? Hacer lo que hicimos con ese tramo, pero con todos los tramos y después sumarlos. Exacto. O sea, si se fijan acá el delta P de 0 a 120, de 0 a 20, yo lo que puedo hacer acá es decir que es aproximadamente igual a 800, ¿sí? Empiecen en este tema, sobre todo, por favor, presten mucha atención a los iguales y a los aproximadamente igual, porque tienen una importancia conceptual, ¿sí? No da para nada lo mismo. Bien, y el delta P entre 0 y 120, yo lo puedo escribir, como bien dijeron, o sea, como la suma de todos los deltas. O sea, podría ser el delta entre 0 y 100, entre 0 y 20, más el delta de posición entre 20 y 40, ¿sí? Si miran ahí en la gráfica, digo, por la función que está planteada. Entre 20 y 40 la función también es constante. ¿A mí se me agrandó mucho la pantalla? Yo la agrandé, pero para que vean. Perdón. Pensé que era algo mío. Bien, ¿y cuáles son los otros dos delta P ahí que usarían? 40, 70, 70, 120. Hermoso. Bien, perfecto. Bueno, fíjense que yo acá puse un igual, o sea, este igual, ¿lo ven? No, acá agrandé y no están, aquí, ahí, ahora sí. Yo puse acá un igual, ese igual sí es un igual, porque básicamente el delta P de 0 a 120 lo puedo calcular como la suma de estos cuatro deltas, si los conociera, eso es correcto. Ahora, lo que yo hago va a ser aproximar cada una de estas cosas, ¿sí? El delta P de 0 a 20 no vale 800 centímetros, ¿sí? Es una aproximación. Y puedo hacer eso con cada una de los intervalos. De 20 a 40 segundos, supongo que la cabra se movió a una velocidad constante de 30, después de 15 y después de 5, supongamos.
Con lo cual, el delta P... Pero si cada delta, o sea, cada porción es una aproximación, el resultado final también debería ser un aproximado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por eso, digamos, o sea, esto es un igual porque en realidad el delta P de 0 a 120 es igual a la suma de estos cuatro. Ahora, cuando reemplace por cada una de las aproximaciones, ahí sí, ya acá, o sea, el delta P va a ser aproximadamente igual a cada una de las cuatro aproximaciones que yo haga. Ah, ok, ok. Pero esto en sí, así como está escrito, es una igualdad porque matemáticamente es así. Bueno, entonces, ¿cómo nos queda esto? O sea, ¿cómo calculamos? El primero es 800, que ya lo tenemos. De este delta P de 20 a 40. Y sería 20 por la velocidad, que creo que es 30. Bien, el intervalo de tiempo, que fíjense que va de 20 a 40 segundos, no sé si se llegan a ver bien. Entonces tengo ahí un intervalo de 20 segundos por una velocidad de 30 centímetros sobre segundo. Bien. Después el tercero de 40 a 70, acá vemos cómo es. Bien, el intervalo de tiempo de 40 a 70 son de 30 segundos y la velocidad marcada es de 15. Obviamente esa es una lectura que hago del gráfico, pero es una aproximación, o sea que no pasa nada. No es que tengo que leer el valor correcto, porque de por sí lo que marqué ya de por sí es una aproximación. Y, por último, de 70 a 120, donde tenemos una 50 segundos. 50 segundos y una velocidad de 5. Sí, entonces, en definitiva, este delta P nos va a quedar los 800 centímetros iniciales. Todo en negro ya. Bueno. ¿Para qué? PowerPoint no me quiere en este momento. Bien. Ahí va. Los 800 centímetros iniciales. En el segundo tramo voy a tener 600 centímetros, haciendo la cuenta. En el tercero, 30 por 15, 450. Y en el último, 50 por 5, 250. Sumo todo, esto me da 2100. Y entonces, este delta P, podemos decir que es aproximadamente igual a 2100 centímetros. A ver, yo acá estoy probando, esto nunca lo había hecho, en principio funciona, de ir como modificando el power mientras les dejo la presentación, pero estoy viendo que por ahí les desaparecen cosas. No sé si a ustedes les pasó recién, que dejaron de ver la gráfica, solo me pasó a mí. Sí, por un segundo, ¿no? Ok, bien. Bueno, si pasa, avísenme, porque flashes de PowerPoint. Dale. Bien, entonces, fíjense que el delta P de 0 a 120, como algo importante, o sea, tiene un valor. No sabemos cuál es, tiene un valor que es un valor exacto y que ya pronto podremos calcular. Y fíjense también que este valor aproximado nos dio 2100, pero nos podría haber dado otra cosa. O sea, ¿de qué depende esa aproximación en este caso? O sea, si ustedes tienen la función h, ¿qué cosas influyen en el valor de la aproximación? ¿O qué variables tienen que tener en cuenta? No sé si se entiende la pregunta. Depende de los intervalos que vayas a tomar, ¿no? De los intervalos de
de tiempo. Si tenés más intervalos, creo que y se va a aproximar más. Bien, perfecto. O sea, depende de los intervalos de tiempo, o sea, no es lo mismo que tome de 0 a 20 que de 0 a 50, ¿sí? O sea, cómo arme yo eso. Eso otro que decís también es cierto. O sea, si yo tengo más intervalos, tengo como una posibilidad de hacer una aproximación mejor, obviamente, ¿no? Porque si tomo un intervalo de tiempo muy pequeño, ya vamos a llegar a eso, pero tengo un intervalo de tiempo pequeño donde la velocidad no varía tanto, es como que el valor que yo tome de velocidad promedio me va a aproximar mejor, ¿sí? El delta P. ¿Sí? Bien, perfecto. Depende entonces de los intervalos de tiempo y supónganse que yo ya fijo que los intervalos de tiempo son estos. 0 a 20, 20 a 40, 40 a 70 y 70 a 120. De la altura, digamos, que me elija. Bien, o sea, de el valor que tome de la función Claro. en cada uno de esos tramos, ¿sí? Claro. Fíjense que no hay, digamos, ninguna... O sea, la única limitación que vamos a tener, y que, digamos, pero por una cuestión lógica también, o sea, yo sé que, por ejemplo, de 0 a 20 segundos mi velocidad está entre 50 y 35. Entonces, la velocidad constante que yo considere en ese tramo va a poder ser cualquiera entre 35 y 50. Ninguna por fuera de eso, porque claramente la velocidad promedio no va a poder ser mayor que la máxima ni menor que la mínima. Pero dentro de ese rango podrán tomar cualquier valor. Después, si ustedes quieren elegir el valor que les parezca que les sirve mejor para aproximar, bueno, se fijarán a ojo cuál es ese valor. Bien, ahora sí. Esto que acabamos de hacer acá y de calcular acá es una suma de Riemann. Básicamente, vieron que lo pueden hacer intuitivamente, prácticamente. O sea, lo único importante acá es ver que yo una velocidad variable la puedo aproximar con velocidades constantes por tramos y después trabajo y hago estas cuentitas, no hay nada del otro mundo. Vamos ahora sí, a formalizar esto. Y ver cómo hacer esto de una manera matemática más correcta. Entonces, tenemos la función f y el intervalo AB, que en nuestro caso era la función h y el intervalo 0 a 120. Y lo siguiente que vamos a necesitar es definir una partición, se llama, del intervalo AB. En nuestro caso, del intervalo 0 a 120. Esa partición es un conjunto, ¿sí? Que tendrá n más 1 elementos y particionará el intervalo en n subintervalos. O sea, lo que va a hacer esta partición P, básicamente, va a ser generarme los intervalos del dominio. O sea, en este ejemplo, me va a generar el intervalo de 0 a 20, el de 40 a 70, bueno, el de 0 a 20, el de 20 a 40, el de 40 a 70 y el de 70 a 120. ¿Sí? Esto que marqué acá en rojo y en verde. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De esta manera. Por eso les decía que acá empiezan a aparecer símbolos y cosas que si no las entienden es molesto. Bien, fíjense cómo se define la partición del intervalo AB. Es un conjunto de puntos, x0, x1, x2, x3, x sub n, tal que el primer elemento es el elemento A del intervalo, y después cada uno de los elementos de X son, digamos, es decir, están ordenados, básicamente. El primero es menor o igual que el segundo es menor o igual que el tercero, así hasta el último, que es el extremo del intervalo. Entonces, en este conjunto yo básicamente lo que hago es dar todos los puntitos de el... A ver, bien. Sí, los puntitos del dominio que me generan a mí los intervalos. Lo voy a
marcar acá. Bien. Entonces, fíjense cómo queda. Las 3 rayitas es como un equivalente. No me acuerdo realmente, sinceramente, por qué acá usan las 3 rayitas y no el igual. Es equivalente, sí. Sí, pero son valores de abscisa. No estoy... No sé. ¿Quiere decir que coincide? O algo así. Claro, sí, supongo. ¿Para qué les voy a mentir? Sí, o sea, el primer elemento del conjunto tiene que coincidir con A y el último tiene que coincidir con B, y eso básicamente les define los extremos del intervalo. O sea, no pueden empezar con un elemento que no sea A y terminar con un elemento que no sea B. Pero bueno, básicamente los elementos que indican ahí son los elementos que le van a generar los subintervalos. Entonces, en este caso, si se fijan, o sea, mi intervalo es del 0 a 120, o sea que el primer elemento va a tener que ser el 0 y el último va a tener que ser el 120. Y en el medio, ¿qué elementos tendrían en este conjunto? O sea, básicamente son los elementos que le generan cada uno de los subintervalos. Entonces, Claro, la escala de 10, digamos. 10, 20, 30, 40. bien, o sea, si yo pongo, por ejemplo, 0, 10, 20, esto, fíjense, automáticamente me genera, o sea, la idea es que esto es lo que automáticamente me genere los subintervalos con los que yo voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, acá, yo primero, mi primer subintervalo va de 0 a 20, no va de 0 a 10. O sea, el intervalo en el cual yo tomé una velocidad promedio y constante. Eso, como dijimos antes, en la aproximación lo elegimos nosotros, o sea, podemos tomar intervalos de 0 a 20, otro de 0 a 10, o sea, la longitud la elegimos nosotros, pero si queremos hacer la suma de Riemann que acabamos de hacer, el primer intervalo va a ir de 0 a 20. ¿Sí? El segundo de 20 a 40, el tercero de 40 a 70 y el último de 70 a 120. Entonces, los valores que tenemos que dar en la partición P son esos valores. O sea, si el primero va de 0 a 20, los valores van a ser 0, 20, después 40, después 70 y después 120. Fíjense que cuando yo doy los dos primeros valores, 0 y 20, doy dos valores, ahí se me genera un subintervalo que va de 0 a 20. Cuando agrego el tercer punto, me agrega un subintervalo. O sea, voy a tener 3 puntos, dos subintervalos. Cuando agrego el otro punto, tengo 4 puntos y 3 subintervalos. O sea, siempre tengo un subintervalo menos que cantidad de puntos en la partición, o al revés. O sea, un punto más en la partición que cantidad de subintervalos. Eso siempre es así. Por eso, digamos, lo que está marcado acá en negrita son los n subintervalos, porque eso es lo que nos interesa, digamos. Me voy a poner en color. O sea, vamos a trabajar con una cantidad genérica n de subintervalos. Entonces, si trabajo con n subintervalos, que en este caso van a ser 4, ¿cuántos elementos va a tener la partición P? 5. 5. Perfecto. ¿Y cómo nos queda? Entonces, vamos a escribirla. Ahí se volvió a borrar todo. A ver. Ah, ya entendí cuándo se va todo. Bien. Bien, ¿cómo nos queda entonces en este caso? El conjunto P. Acuérdense que es un conjunto de números. ¿Cuál va a ser el primer elemento? 0.
Bien, 0 el primero. Escribo. Bien. Bien, 0. El segundo, 20. 20. El tercero, 40. 40. Después ya pasamos a 70. 70. Y por último, 120. Perfecto. ¿Sí? Esto, digamos, si ustedes tienen que hacer una suma de Riemann, la partición la eligen. Ahora, si ustedes les dan ya una partición, tendrán que verificar que los primer y último elementos coincidan con los extremos del intervalo y que estén ordenados, ¿sí? Que siempre el siguiente elemento sea mayor o igual que el anterior. Bien, entonces, cuando ustedes dan el conjunto P, ya esto les define todos los subintervalos y la longitud de cada uno, ¿sí? El primero va de 0 a 20, el segundo de 20 a 40, el tercero de 40 a 70, el cuarto de 70 a 120. Bien, entonces una vez que tenemos P, tenemos como marcado sería lo que está sobre el eje X, y después lo que necesitaremos es indicar el valor de imagen que tomamos en cada uno de los subintervalos. ¿Sí? Porque yo en el intervalo de 0 a 20 puedo tomar cualquier valor de imagen entre este y este. Y el que tomé fue este, de 40. Bien, para indicar eso, lo que tenemos que dar es otro nuevo conjunto. Y lo que vamos a indicar en ese conjunto no es el valor 40 en este caso. ¿Sí? Lo que vamos a indicar es el elemento del dominio que me da la imagen que yo necesito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, el punto del dominio que me da ese valor de imagen 40 estará por ahí, ¿sí? O sea, va a ser aproximado, ¿sí? Pero lo que yo tengo que indicar en este nuevo conjunto es, para cada uno de los subintervalos, el punto del dominio y del subintervalo que me da la imagen constante con la que voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, en este caso, para el primer subintervalo, ¿cuánto dirían más o menos que sería el primer elemento de ese conjunto Q? 12. Bien, 12 podría ser una opción. Perfecto. Bien, entonces ahora vamos a escribir eso, ¿sí? Acá lo tienen escrito de forma genérica, como antes. Fíjense que tienen el C1, el C2, el C3. Siempre que les aparezca una I, acá va a representar como un elemento genérico del dominio. Y el C(n) va a ser el último. ¿Sí? En este caso que yo tengo 4 subintervalos, voy a tener un elemento por cada subintervalo. Antes era uno más, ahora es la misma cantidad. Entonces acá tendría el C(1), el C(2), el C(3) y el C(4). Profe, una consulta. ¿Las particiones estas tienen que ver con las de teoría de conjunto o hay otro tipo de partición distinta? Con teoría de conjuntos... O sea, las particiones de conjunto normal. ¿Tiene algo que ver con ese tema o otro tipo de partición distinta? Me parece que... no... Me parece que no. te averiguo igual. Partición de conjuntos numéricos. No, no sé. Te puedo averiguar. No Probablemente igual. Gracias. Bien. Entonces, fíjense que... Bueno, lo que vamos a dar ahora es el conjunto Q, que se llama así, conjunto selección de puntos compatibles con la partición. Este va a tener n elementos, o sea, la misma cantidad de subintervalos. Y fíjense esto, que el elemento genérico C sub i del conjunto Q pertenezca al intervalo genérico I sub i. O sea, el primer elemento del conjunto Q va a tener que estar en el primer subintervalo,
el segundo en el segundo, y así. Entonces, ¿cómo nos queda Q en este caso? Escribirlo de manera ahí. Fíjense, el primer elemento dijimos 12, ¿sí? Aproximado, viéndolo de la gráfica, no es exacto. El segundo, si este es el valor de imagen. Y 27 más o menos. Bien, 27. Cada quien que lo haga podrá dar un valor distinto. No pasa nada, es una aproximación. En el tercero, 55. Sí, no importa tanto cuál es el valor exacto, sino... Y en el tercero yo diría, o sea, 85. 84 quizás. Lo importante es que tengan en cuenta esto, que la cantidad de puntos de Q es igual a los subintervalos, que cada uno de los elementos tiene que estar contenido en cada uno de los subintervalos, y nada más. Y, de hecho, en algunas actividades, por ahí les dan P y Q, ya la partición y el conjunto de puntos compatibles, y les piden que verifiquen que Q es compatible con P. Lo que tienen que hacer es verificar esto, ¿no? La cantidad de elementos que tienen y que cada elemento esté en cada uno de los subintervalos. Si el primer subintervalo va de 0 a 20, el primer elemento tiene que estar entre 0 y 20, básicamente. Y así con cada uno de los 4. Bien, y ya si tienen eso, tienen medio que todo lo que necesitan, porque ya teniendo P tienen los subintervalos y teniendo Q, digamos, a partir de ahí sacan las imágenes constantes en cada uno, y lo que queda hacer después, ya sí, es hacer lo que hicimos antes intuitivamente. ¿Sí? El paso 4, fíjense, es multiplicar la medida de un subintervalo por la imagen que le asignamos. Por ejemplo, esto más que nada, que esto se llama aproximación parcial, más que nada me interesa para que vean la nomenclatura, ¿sí? Una aproximación parcial, que le llamamos con S a las aproximaciones, sería la longitud del subintervalo, por ejemplo, de 0 a 20, y lo calculamos así. Sí, por ejemplo, el primer subintervalo va a ser el x1 menos el x0, o sea, de la partición P, va a ser 20 menos 0. Voy a escribir acá. Que siempre que reste un x menos el anterior me va a dar directamente la longitud que tiene mi subintervalo en el dominio. Y eso lo voy a multiplicar por la imagen en el punto muestra de ese subintervalo. Que en este caso sería, en vez de f, pongo h. Y acá sería h en el primer punto muestra. H en 12. Y esto, bueno, es la cuenta que hicimos antes, ¿no? 20 por 40 quedaba 800. ¿A eso se le resta 1, profe? Por lo que dice ahí arriba. ¿Acá? Al 0 sería. No, eso, ahora que ya estuvimos viendo todo esto, repasemos la cuestión que después van a ver mejor ustedes, pero la cuestión de la nomenclatura, ¿sí? Los subíndices, lo que me representan es como para ordenar o para nombrar los elementos, ¿sí? Entonces, fíjense que en la partición P dijimos que teníamos n subintervalos y entonces voy a tener un elemento más en la partición. Para lograr eso, digamos, si yo acá pusiera, en la partición P pusiera x1, x2 hasta xn, tendría la misma cantidad de elementos en la partición que de subintervalos, y eso no puede ser. Siempre tengo que tener uno más. Entonces, en la partición, al primero le llamamos x0.
¿Sí? Entonces piensen que si tengo 4 subintervalos, voy a tener x0, x1, x2, x3 y x4. O sea, 5, porque le agrego el x0. Y después, o sea, el x sub i es un elemento que le llamamos así un elemento genérico. Entonces lo que aparece después, acá, es un 1 que se le resta a la i. Entonces esto sería por ejemplo, si le doy un valor a esta i de, no sé, 3, o sea, el S3, que sería la tercera aproximación parcial, ¿sí? Sería el x sub 3, menos, de acá, si la i vale 3, hago 3 menos 1, 2, y a esto le resto el x sub 2. Si ese 1 es un 1 que le resto al subíndice es una cuestión para poder nombrar bien los elementos. Sí, pero esto lo que está diciendo es, bueno, para hacer la aproximación parcial, la tercera, hago el x sub 3 menos el x sub 2. Si vemos cómo nos había quedado el conjunto P, ok. Bueno. A ver si lo puedo copiar. Bueno, si veo cómo quedó el conjunto P, o sea, este es el x0, el 20 es el x1, el 40 es el x2 y el 70 es el x3. Entonces, si tengo que hacer x3 menos x2, hago 70 menos 40. ¿Sí? Eso es lo que me representa ese menos 1, para decir, bueno, hago el elemento de x3, que es el cuarto elemento de la partición P, menos el elemento de x2, que es el tercero. Y esto lo multiplico por f en c sub 3 en este caso. Y el c sub 3, porque es f en c sub i. En este caso el 3 sería el tercer elemento, que es 55. ¿Sí? Se ve, o sea, se entiende, digamos, bien la cuestión de esta cuestión. O sea, todo este tema de las guías y demás es para... Un segundo. Para poder generalizar todo esto, digamos, para poder expresar la suma de Riemann de una manera genérica para cualquier caso. Bien. Bueno, y por último, lo de sumar todos los productos obtenidos es lo que hicimos antes, ¿sí? O sea, esto ya lo hicimos. Es lo que... a ver... Basta. Vuelvo atrás. O sea, esto que hicimos acá, al final, fue eso, básicamente. O sea, antes, digamos, de formalizarlo, o sea, sin hablar de partición P y partición Q, un poco hicimos eso mismo. Cada una de estas 4 cosas, de estos delta P que estaban acá, son las que después aproximamos y dan cada una de las aproximaciones parciales, S1, S2, S3 y S4. Y esto es la aproximación total. Bien. Bien, y entonces esa aproximación total es una suma de Riemann. ¿Sí? La suma de Riemann es eso, es esa aproximación que hacemos de trabajando con una función, particionando un intervalo, eligiendo puntos muestra, las imágenes constantes, haciendo las aproximaciones parciales y sumándolas y obteniendo la aproximación total. Bien. Esa suma de Riemann, por un lado, se escribe así. O sea, si más o menos fueron siguiendo, la información que ustedes necesitan para poder hacer una suma de Riemann es la función, la partición
que ya la partición automáticamente les indica el intervalo en el que van a trabajar, y el conjunto Q, que les va a decir en cada subintervalo el valor de imagen. O sea, con esto ya pueden dar el valor de la suma de Riemann que ustedes hagan. Y esta es otra manera de escribirla, ¿sí? De manera más resumida, que ¿conocen este símbolo de matemática 1? Sumatoria. Sumatoria. Bien, perfecto. Una sumatoria que, digamos, antes que veníamos trabajando con esto que les decía que la I me representaba un elemento genérico. Entonces lo que me dice esto es, bueno, hago la sumatoria de estos productos, o sea, sumo F en C sub I por el delta X, o sea, la imagen en el punto muestra por la longitud del intervalo. Empiezo con I igual a 1, o sea, hago F en C sub 1 por el delta X1, y lo sumo después con I igual a 2, con I igual a 3, hasta N. O sea que esto me genera, si tengo 4 subintervalos, esta sumatoria me va a generar 4 sumandos. ¿Sí? Es como una manera de escribirlo de manera resumida en la suma de Riemann. Después, cuando ustedes la hacen, la tienen que desglosar, no les queda otra. Bien. ¿Qué quise preguntarles acá? No tengo idea. ¿Cómo lo expresamos? Ah, sí, ok, bien. Bien, ahí me acordé. Bueno, en nuestro caso, si queremos indicar la suma de Riemann que acabamos de hacer, lo que vamos a necesitar es... Uy, me salió. Lo voy a compartir. Como para ya ir como cerrando y resumiendo esto. ¿Qué información vamos a tener que dar al hacer una suma de Riemann? Básicamente, ¿qué cosas se mantienen y qué cosas cambian? O sea, en lo que acabamos de hacer. ¿Quién es nuestra función? ¿Quién es P y quién es Q? ¿Se llaman iguales? ¿Se llaman distintos? La función es H. Bien, la función es H y P y Q le llamamos igual, ¿sí? Lo importante es que cuando ustedes escriben una suma de Riemann, lo que van a tener que dar para indicar, o sea, además de hacer el cálculo, que es lo que hicimos antes, pero es indicar cada una de estas cosas. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuestra suma de Riemann nos había dado, si se acuerdan, 2100. ¿Sí? Y ahora, como les decía antes, la aproximación, o sea, me puede dar un montón de valores distintos según cómo elija la partición y cómo elija Q. Entonces, en este caso, para mi P y mi Q, me dio 2100, y lo que tengo que dar entonces es H, P y Q. ¿Sí? Las H, P y Q con las que yo trabajé. Que bueno, en realidad acá no sería H, sería H doble asterisco, porque la función con la que trabajamos para aproximar... Ah, no, cualquiera. No dije nada. Mal. Sí fue H. Se va. Si, por ejemplo, usamos conjuntos cada vez más chicos, ¿nos debería dar el mismo valor, ese 2100, o algo más... algo más exacto? Bueno, eso es como lo que queda por charlar. ¿Qué opinan? O sea, si ustedes eligen otros 4 subintervalos distintos, digamos, obviamente, si cada quien cuando lo haga le va a dar algo distinto. Pero sí, esa pregunta es válida, digamos. Ok, yo aproximo. Bueno, ¿cómo puedo dejar de aproximar? O sea, ¿cómo puedo hacer que esa aproximación me sirva, ¿no? Y llegar al valor exacto. Ir achicando los intervalos e ir aumentando la cantidad de intervalos. El tema es que son infinitos. Sí, no da. Es un lío.
Bien, a ver. Juanpi, y ahí podríamos poner que es aproximadamente igual a delta P. Sí, esperen, a ver. Ok. Sí, ¿dónde estoy? Acá, perfecto. Bien, ahí escribí todo lo que quería, o sea, escribí esta suma de Riemann que me dio 2100, y yo para decir que me dio 2100 tengo que indicar esto, ¿no? ¿Quién es P? ¿Quién es Q? ¿Y quién es H? La H con la que trabajé. Bien, ¿y qué aproxima del contexto del problema? Lo que habíamos charlado antes, ¿sí? ¿Vos qué me habías dicho, Mili, específicamente? Que si podemos decir que es aproximadamente igual a delta PS 2100. Exacto, sí, o sea, la suma de Riemann en este caso es... Como para tener bien la diferencia a que es igual y a que es aproximadamente igual. Exacto. Esta suma de Riemann aproxima el cambio, y le voy a poner ya el nombre que vamos a usar, que es el cambio total, ¿sí? De la posición en los primeros 120 segundos. ¿Sí? Y podemos escribirlo, ¿sí? Simbólicamente de esa manera. SFQ va a ser aproximadamente igual al delta de posición en el intervalo 0-120, y este aproximadamente igual, lo voy a poner en rojo. ¿Sí? Bien, ahora respecto a lo que planteaban recién, la idea de hoy, o sea, hoy la clase como que fue así bastante tranqui y lenta, además mañana volvemos a tener tarea de aula antes de la segunda teoría con Santiago, entonces como que vamos a avanzar esta semana más de lo que, de hecho ya hoy avanzamos más de lo que llegaron a ver con Santiago, pero por eso voy así como lento y paso a paso. Bien. Bueno, lo que les quedan las diapos era para hacer una actividad, pero no la vamos a hacer. De hecho, la vamos a hacer mañana. Lo que quiero que hagan no, me desordené. Vamos de vuelta. Primero termino de responder lo que preguntaron recién, que era interesante e importante, y que ya había aparecido antes. Nosotros recién hicimos una aproximación. Se ve, y les resultó creo intuitivo, que si en vez de trabajar con 4 subintervalos trabajo con 10 o con 20 o con 50, puedo ir mejorando esa aproximación, pero lo que necesitaría para que esa aproximación deje de ser una aproximación es que la cantidad de subintervalos se haga infinitamente grande, lo cual es medio raro, digamos, o sea, para hacer a mano. O sea, ¿cómo hago para calcular una sumatoria de infinitos términos? Recién lo pudimos hacer con 4, pero con infinitos no lo podríamos hacer. Pero bueno, o sea, si ese límite, o sea, si yo pudiese calcular eso, me daría exactamente el cambio que estoy buscando. ¿Sí? Bien. La idea, y esto ya se los cuento ahora, así se van felices de que esto va a tener un final feliz. Lo primero que van a ver en teoría es la definición de cómo esa aproximación se transforma en algo exacto. ¿Sí? Lo que necesitamos entonces es trabajar con una cantidad infinita de subintervalos. Entonces los cuento así muy brevemente. Para plantear eso, ¿sí? No para calcularlo, para plantearlo, lo que planteamos es esto. El límite, que ya lo van a ver mejor mañana, pero es como, esto se llama norma de la partición, es como la P del conjunto entre barras de valor absoluto, pero bueno, no son barras de valor absoluto, y es la longitud del subintervalo más grande.
si vemos en el ejemplo de recién, que los subintervalos eran de 20, de 30 y de 50, en este ejemplo la norma de la partición valdría 50. Entonces, cuando yo le exijo a la suma de Riemann que la norma de la partición, o sea, que el subintervalo más grande tienda a 0, de longitud, me aseguro de que todos tendan a 0. Y si todos los subintervalos en longitud tienden a 0, la cantidad de subintervalos necesariamente tiene que tender a infinito. Entonces, cuando... a ver acá... Si lo trabajamos en este ejemplo, acá va H, no va F. Si lo trabajamos en este ejemplo, si yo planteo ese límite haciendo que la cantidad de subintervalos tienda a infinito, de H, P y Q, ¿sí? Donde acá, bueno, P y Q no serían los P y Q de antes, serían como, de hecho dejan de tener sentido, no lo vamos a poder escribir cuando tengamos infinitos subintervalos, ¿sí? Pero bueno, esto me daría, en este ejemplo, exactamente, y acá sí va un igual, ¿sí? El delta P de 0 a 120. Entonces, esto todo muy lindo porque lo definimos, y definimos así la igualdad. Ahora, lo que vamos a ver en las próximas clases es qué herramientas tenemos para poder calcularlo. Y vamos a encontrar como caminos alternativos que no sean hacer una sumatoria de infinitos términos, ¿sí? Sino encontrar caminos alternativos para poder calcular este límite. Y lo último, y les dejo ser libres, y de paso presentamos lo que le da título a este primer capítulo de la matemática, es que este límite de esta suma de Riemann que acabamos de ver se define, yo después en la diapo se lo escribo más acomodado, acá lo escribo así nomás. Este límite es, o se llama, integral definida de la función, en este caso, h. Lo escribimos así. Es como una S alargada, ¿sí? Abajo y arriba van los extremos del intervalo AB en el que estoy trabajando, ¿sí? Si fuera genérico sería de A a B, y de la función con la que yo estoy trabajando. ¿Sí? Entonces, el límite de esa suma de Riemann que me da un valor exacto, y que en este caso partió de que nos servía para hallar un cambio de una función de algo que está cambiando, recibe un nombre y es integral definida de la función h en el intervalo 0 a 120. Genéricamente, de la función f en el intervalo AB. Y bueno, ya mañana empezaremos con ya presentando la de entrada, la integral definida. Y empezaremos a ver eso, cómo podemos calcular esta integral de una manera que no sea usando la definición y de una manera que no sea aproximándola mediante una suma de Riemann. Bien, les comento un poco la actividad que estaba para después. Al final, bueno, se extendió bastante lo anterior. Pero lo que venía después era una actividad similar a la 1 de la guía, pero igual, como que ya en la actividad 1, si van a la guía, les aparece el concepto de integral definida, así de entrada. Por ahí lo que me interesa más para mañana, si tienen tiempo, es esto. Que vean... Les dejé de compartir, ¿no? Sí. Igual no es mucho que tengo que compartirles, simplemente esto, que vean el primer video explicativo, que es la integral definida. Eso lo tienen ahí subido al campus,
Supongo que ya lo habrán visto. Pero ahí donde les dice, creo que núcleo 1, a ver, ya les digo. Sí, núcleo 1, integrales de funciones escalares. En los videos explicativos tienen toda la lista de reproducción. Y nada, eso sería, el primer video es como para esta primera semana. Si pueden verlo para mañana, como para tenerlo más fresco y para ver también lo que viene después de integral definida, genial. Si nos llegan con los tiempos o lo que sea, no hay problema, porque aparte con Santiago en teoría lo van a ver el viernes recién. Pero bueno, si llegan con eso, genial. Antes que ponerse a hacer actividades, porque... Bueno, primero que es mañana la otra clase, tampoco tiene mucho tiempo en el medio. Y segundo, que está bueno que puedan llegar a ver suma de Riemann e integral definida juntos antes de ir a trabajar a las actividades. Una consulta. Bueno, Sí. sí, decime, Lu. No me queda claro del todo cuáles son los elementos que componen a Q. O sea, ¿son elementos de la variable independiente? Sí. O sea, para definirlo se definen con elementos de la variable independiente que si vos tenés la ley de la función, necesariamente la función aplicada en ese punto te da automáticamente como la imagen constante que vas a tener. Ahora, cuando uno trabaja con gráfica y tiene como una aproximación adicional, que es para ese elemento del dominio, ves más o menos cuánto es la imagen, la aproximas a ojo, pero sí, se define así. Es una cuestión más que nada de definición, porque si vos tenés, en este caso la función era decreciente, pero si tenés una función que, no sé, que crece y que decrece, como que no tendrías una manera útil de indicar los elementos de imagen. En cambio, los de dominio sí, porque los das de manera ordenada, uno pertenece a cada subintervalo, y la imagen en cada uno de ellos ya te queda fija. Claro, o sea, yo por lo que vi en el gráfico, no sé si es particular de este ejemplo, era la intersección entre el intervalo y la función. O sea, el elemento de la variable independiente que le corresponde a la intersección del Claro. intervalo con la función. Exacto. Ok. Sí, es que en realidad, o sea, acá lo que hicimos fue al revés, ¿no? Fue como leer... les voy a compartir. Sí, lo leímos de la imagen y llegamos al elemento del dominio. Claro, pero digamos, si yo acá, por ejemplo... ¿dónde está Q? Acá. O sea, si yo acá hubiese dado, en vez de este elemento Q, o sea, esta partición Q, por ejemplo, hubiese tomado otra. Por ejemplo, si el primer elemento hubiese sido 5, suponete. Entonces yo acá voy desde 5, me fijo cuál es la imagen en 5, que será 45, suponete. Y la cuenta que hago después en la aproximación parcial es el subintervalo, que es 20, por la imagen en 5. Entonces, gráficamente sería como si yo tuviese durante todo ese intervalo la misma velocidad constante que tenía en 5. Entonces, la Claro, o función sea, yo que... tomo como media, como velocidad media la que pasa por ese punto. Exacto. Ok. Sí. O sea, cuando ustedes si lo hacen analíticamente es como que hacen las cuentas y ya, pero si quieren ver gráficamente cuál sería la función que están aproximando, sería una función por tramos, que en cada subintervalo toman un valor constante igual a f en el punto muestra. Buenísimo. Gracias. De nada. Bueno, voy a cortar la grabación. Profe,